Ya, buenas tardes, vamos a comenzar el tercer bloque. Les informo que una de las ponentes no llegó, así que vamos a seguir con Sandy Infante, de la Universidad Católica, que nos va a presentar la ponencia de esta titular, así que la vamos a dejar con ella. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, auditorio. Mi tema de investigación se titula La problemática del español en América. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha el micrófono? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Se titula La problemática del español en América, emancipación lingüística como herencia histórica. A diferencia de las ponencias anteriores, la mía es de carácter más cualitativo que cuantitativo, debido a que el área que estoy abarcando con esta investigación es más bien de carácter sociolingüístico y también conectante a lo que es historia de la lengua. ¿Ya? Perfecto. Primero, los aspectos preliminares que hay que tener para que se pueda entender la investigación es la fundación del Instituto Alfonso Reyes, que se produjo más o menos en octubre, noviembre del año pasado en México. La finalidad que tiene el Instituto Alfonso Reyes es cortar nexos con la Real Academia Española y asimismo también con la Academia Mexicana de la Lengua, lo que igual es bastante polémico porque de hecho, bueno, imagino que todas las personas que siguen con las noticias de qué está pasando con la polémica, con la lingüística a nivel regional, tienen que haber dado cuenta que en realidad suscitó muchas voces disidentes y voces apoyando también a la problemática que se produjo con la creación de este instituto. Los mecanismos que tiene el Instituto Alfonso Reyes para poder irse desligando de lo que es la academia es primero la creación de cursos de español en la enseñanza de él, que todos sabemos que una de las cosas que más está hoy en boga en la enseñanza del español como una lengua extranjera. También emprendiendo medidas de investigación a título personal. Otra cosa también bastante interesante que emprendió el instituto fue las políticas educacionales con fines de conciencia lingüística. O sea, por ejemplo, con esto se buscó hacer un corte absoluto con la Real Academia Española mediante la creación del Diccionario Escolar Mexicano, y este diccionario fue financiado con fondos del Estado. O sea, también la política nacional de este país está apoyando que se tome una conciencia lingüística ya no como español en términos generales, sino que como español más bien local, de carácter de todo, o sea, español mexicano. Y también la posible competencia en el mercado académico, eso ya desde un punto de vista mucho más económico. ¿Por qué eso último? Un detalle claro de inmediato. Porque, como se va a ver más adelante, todo lo que es la enseñanza del español como una lengua extranjera está bastante monopolizada. Son institutos de una tradición bastante fuerte los que imparten la lengua y los que toman los exámenes que son aprobados por otras instituciones de carácter internacional. Por ejemplo, si yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos y necesito aprobar un test en inglés, lo toma un instituto puntual, no lo puede dar cualquier instituto, ¿ya? La Real Academia Española responde a través de José Manuel Blecua que en realidad estos factores externos que hacen que la lengua en sí vaya modificándose y adecuándose de forma diatópica se da por un aspecto de que claro, que en realidad ellos sí lo han considerado en el nuevo diccionario de la lengua española, que si nos fijamos también en el manual de la gramática del año 2010, también se adecúan términos americanos y chilenismo y anglicismo, etc. Y también se busca desmitificar la pureza del español al otro lado de la península. O sea, en realidad, también ellos dicen, nosotros como españoles no hablamos perfecto español, nosotros tenemos una variante, al igual que hay variantes en México, en Chile, en Argentina, sin embargo hay un único español que es como estándar. No obstante, ante esto se produce el otro problema que, como todos saben, en España en este momento sigue hasta el día de hoy una crisis económica muy fuerte, y eso fue produciendo que las diversas sedes del Instituto Cervantes se fueran cerrando, lo que obviamente fue perjudicando este como gigante de la enseñanza del español como lengua extranjera, y claro, se vio muy influenciado por este problema de la crisis. También el objetivo de los institutos reconocidos en la enseñanza de lengua extranjera no solamente tiene una finalidad implícita a consideración personal, obviamente, que es poseer un predominio económico dentro del mercado de la enseñanza de lengua. ¿Cómo se da esto? Con un incremento turístico. Me imagino que más de algunos de ustedes conoce el Goethe. Cuando uno toma clases de alemán en el Instituto Goethe, a uno más que impartirle quizás como aspectos realmente quizás trascendentes a la lengua, por ejemplo, yo también estudio filosofía, cosas que de verdad me sirven para poder entender mejor a Nietzsche o a Hegel, te enseñan cómo comprar un boleto de autobús, cosas que en verdad incrementan como el potencial turístico de dicho país y no potencian tanto quizás la enseñanza de la lengua con un fin más académico. También el avance tecnológico, académico e investigativo que sitúa al país en un mercado internacional más estable y globalizado. O sea, tenemos solamente un instituto a nivel mundial que enseña alemán, tenemos
un instituto Leonardo da Vinci, tenemos un instituto Cervantes que tienen sede en distintos países. De hecho, acá en Chile, el Instituto Cervantes no tiene directamente una sede del instituto, a diferencia del GET, por ejemplo, sino que tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ahí está reconocido por este instituto y se imparten las clases de español como lengua extranjera. Bueno, mi hipótesis de investigación, para avanzar más en lo que quiero plantear, es primero si está América, en cuanto a lo académico, frente a un proceso auténtico de emancipación lingüística, entendiendo por emancipación un corte en la mayor medida de lo posible con el país de la península, en el aspecto lingüístico. Y por último también cómo influyó en cuanto a una noción cultural dentro de la historia la relación España-América en esta área, ¿ya? Primero, viendo el tema del cambio lingüístico desde lo coloquial hasta su institucionalización. Me imagino que todas las personas que acá, bueno, la mayoría, que estudia lingüística y que hemos pasado por programas de historia de la lengua y filología, tenemos claro todo el proceso, por ejemplo, que se produjo con la romanización del lenguaje cuando se invadió Grecia y se empezó a implementar el latín como la lengua oficial. Y esto se va viendo con medidas tan simples, por ejemplo, como el prestigio lingüístico. Y en ese entonces también se fue, cuando vinieron los españoles de América y empezaron a invadir, digo desde mi punto de vista, que no conquistar, yo digo invadir, la verdad. Invadir el territorio americano, se fue imponiendo la lengua española como una lengua con un prestigio lingüístico. O sea, las clases más altas, las clases dominantes, los terratenientes, ellos eran los que hablaban español. ¿Ya? También, lo que recién les he explicado del español como una lengua invasora, no voy a ir leyendo las citas porque si no les puedo dar una letra tremenda, pero sin embargo al final dejo dichas las bibliografías por si ustedes quieren acceder a ella y profundizar más en la investigación. También el tema de la dominación, o sea, cuando se impone una marca de supremacía de una lengua por sobre otra, mediante distintos mecanismos, es también una forma de conquista, una forma de invasión. ¿Ya? No tan solo se conquista un pueblo viniendo, invadiéndolo, matando a su gente, robando sus tierras, sino que también se conquista un pueblo imponiéndole una lengua, y al imponer una lengua se impone una cultura, una forma y una perspectiva de ver el mundo bastante puntual. ¿Ya? También la medida histórica del 1526 que se lleva a nativos hacia la península para el aprendizaje de la segunda lengua en el territorio. O sea, vieron más o menos que indígenas eran un poco más clever según ellos y los tomaron y se los llevaron a la península para que aprendieran español y de ese modo empezaron a hacer un tema de intercambio lingüístico. A su vez, y otra cosa que es muy interesante y aquí se empieza a ver notoriamente el tema del prestigio lingüístico, es que a los hijos de los caciques empezaron a tomar e impartirles el español como una segunda lengua, para que pudiesen tener acceso a la lengua de los invasores y con eso, de esa forma, ellos pudieran entablar distintos tipos de relaciones comerciales, políticas, etc. Después, el otro punto que quiero abordar es el silenciamiento del indigenismo. Se van permeando las lenguas, lo mismo que pasó también con el latín, que también vemos hasta el día de hoy que lo vemos dentro de la lengua latina, es que en realidad nosotros nos damos cuenta que hay bastantes sustratos del griego también en la lengua latina, que esos sustratos también pasaron después al español. Acá vemos que en el español americano tenemos distintos sustratos de la lengua indígena. Nosotros, por ejemplo, como chilenos tenemos mucha influencia etimológica en varias palabras de carácter mapuche, de carácter quechua, ¿ya? Entonces se produce una mezcla de dialecto de la informalidad, cosa que se da siempre cuando se impone una lengua en un territorio desconocido. Y la lengua residente en realidad se influenció por esta lengua visitante y se produce esta mezcla bastante interesante en cuanto a lo lingüístico en lo que son los sustratos de la lengua en el desarrollo del español americano. Esta cita la quiero leer porque es bastante interesante. Dice: la difusión del español en el Nuevo Mundo creó para la lengua no solo un nuevo espacio geográfico y cultural, sino también un nuevo espacio mental dentro del cual se fueron hablando los nuevos signos de una nueva identidad idiomática. Lo que le explicaba hace un poco un momento atrás, en realidad cómo se va cambiando un poco la cosmovisión de los residentes y de los nativos al imponerles una lengua nueva, una forma nueva de expresión de sus ideas. ¿Ya? Entonces primero hay que considerar, uno, la emancipación como un quiebre político, que es la primera forma de emancipación que tuvieron los pueblos americanos, porque todos sabemos que en realidad las juntas de gobierno y los golpes que se produjeron en ese entonces no fueron llevados a cabo por los indígenas, sino que en realidad fueron llevados a cabo por criollos. También un empoderamiento del territorio, o sea, cortar nexos políticos, y con eso también se buscaba cortar nexos económicos con la península española. El impulso al desarrollo de una identidad cultural, o sea, ya poder identificarnos y empoderarnos nosotros como americanos, como latinoamericanos, y no como parte de la colonia española. Y por último, el progreso económico, que fue también una de las medidas que se intentó ver con este nuevo impulso a lo que es la emancipación de los territorios americanos.
después del 1809, que es cuando se produce el primero. Sin embargo, a pesar de toda esta emancipación política, económica, social, hasta por ahí nomás, se produce también el problema de que, claro, queda un vestigio de la conquista que, a mi consideración, es la lengua. Porque a pesar de que nos independizamos de la colonia, seguimos hablando español, con nuestras variantes diatópicas, pero seguimos hablando español. Entonces, claro, se ve que se produce también una problemática bastante interesante de carácter fonético, que por ejemplo los madrileños, cuando llegaban criollos allá o indígenas abiertamente que hablaban español a la península, no lograban diferenciarlos. No se producía una distinción dentro del árbol oral de la temática perceptual que había al respecto de cómo se percibía la lengua del español americano. Los primeros atisbos de emancipación lingüística se producen aproximadamente en 1824, que algunos grupos mucho más radicales quisieron decir, ya, ok, cortemos con la lengua española e impongamos nuestras lenguas nativas para ver que en verdad nos emancipamos completamente. Pero la verdad es que no le dieron mucha cabida y hubo visiones conservadoras como Andrés Bello, perdónenme los hijos de Bello, sé que todos le debemos mucho a Andrés Bello, su gramática es preciosa, pero sin embargo él tenía una visión bastante conservadora del lenguaje y de hecho considera que no, que la lengua se tenía que preservar en su pureza y se tenía que enseñar de hecho en cuanto a lo que era el correcto uso de la lengua, que era el español peninsular. También las marcas sociolingüísticas de clases, tanto en un tema como perceptual, fonético, hasta inclusive la forma de la sintaxis en la cual se empleaba la lengua en ese entonces, era una marca sociolingüística y que producía una diferencia en el momento del trato entre los peninsulares, los criollos, los mestizos y los indígenas. También la mirada intelectual después de 1824, que en realidad se pensaba que con esta ruptura política se iba a producir una fragmentación lingüística, o sea que muchos pensaron un poco paranoicamente que, claro, al dejarse de lado el español, todos íbamos a empezar a hablar lenguas distintas y por lo mismo se iba a producir una pluralidad de lenguajes, eso en realidad no iba a pasar, era muy poco probable. También ante esto tenemos la visión de la Real Academia Española, que en un principio en realidad no se dio ni por enterada de esta situación. Y bueno, eso es mucho más lo que es la historia de la Real Academia Española. Pero la Real Academia Española, cuando ya empezó a acercarse hacia el 1850 y se empezó a enterar de esta situación, empezó a tomar distintas medidas. Por ejemplo, la condecoración a intelectuales. El primero es Ventura de la Vega, argentino, investigador, que se le condecora en la Real Academia Española y se le da un premio, y con eso también se empieza a atraer a estos intelectuales que tanto estaban reclamando, se les empieza a premiar para que ellos en verdad empiecen a darse cuenta que no, que somos todos lenguas, somos una misma lengua, somos todos hermanos, etcétera, etcétera. Y también con eso después se produce otro fenómeno más interesante, que es la fundación de las primeras academias de la lengua en América. La primera es la de Colombia en 1871. Y después siguieron la peruana, la chilena, etc. También se producen las voces disidentes con un afán nacionalista, o sea, sigue también este germen todavía de no, tenemos que tener una voz distinta, etc. Pero para la verdad esto también sigue pasando absolutamente desapercibido. Por lo mismo, y acercándonos un poco más al final, yo considero que hay tres momentos dentro de lo que es este proceso de emancipación, que adelanto desde ahora, que en realidad yo no considero que sea un proceso acabado, es un proceso que está como en desarrollo y que la verdad si a mí me preguntan no tengo idea que quizás pueda terminar. ¿Ya? El primer momentum, a mi consideración, es la vorágine que se produce dentro de todo lo que son las emancipaciones políticas, etc. El segundo es la fundación de las academias y el tercero es la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1951, que claro, esto también tiene un interés político, económico e histórico. O sea, no es tan solo un tema de interés como de crear una lengua distinta o de quizás tener una propia identidad latinoamericana, sino que también es una forma de ver algún impulso político o económico que pueda favorecer a los pueblos americanos. ¿Ya? Entonces, claro, la problemática en realidad, desde la fundación del Instituto Alfonso Reyes, vemos que tenemos en realidad una contraparte que es la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, que a propósito el Instituto Cervantes, por ejemplo, percibe fondos del BBVA, ¿ya? Y claro, de hecho un día yo lo conversaba con un profesor de filología de mi universidad, Antonio Arbea, y él me explicaba que en realidad probablemente este aporte quizás de organizaciones como la BBVA sean como para demostrar que en realidad no son tan malos, que ellos también, además de ganar mucho dinero, también desean que haya investigación y un desarrollo en distintos ámbitos de las ciencias del lenguaje. También la justificación de la RAE, o sea, diciendo en realidad nosotros no estamos excluyendo a América y no estamos hablando solamente de español como el español peninsular, sino que también, lo que ya había mencionado, nosotros hemos incluido distintas formas dialectales que se dan en distintas variantes diatópicas de la lengua española.
Y por último, y esto ya es lo más nuevo, pasó hace como no tanto tiempo en realidad, pero igual es como lo más nuevo porque está reflotando esta situación, es la creación de la CICELE, que busca un empoderamiento en la enseñanza del español como lengua extranjera y los factores culturales. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del inglés, donde hay 2 tests que uno puede aprobar para poder entrar a una universidad extranjera y estudiar, si tiene un requisito de lengua, en el español solamente existe el DFL, que es el test que imparte el Instituto Cervantes. Ese test, si bien es cierto, es tomado, por ejemplo, por la Pontificia Universidad Católica, las pruebas, lo investigué directamente con la directora del instituto, las pruebas son enviadas directamente a Sevilla. En Sevilla son corregidas las pruebas y revisadas y aprobadas. ¿Ya? Los profesores de acá, al igual que los profesores de Argentina o de México, no tienen ni pito que tocar en esto. O sea, ellos no pueden decir, me gustaría cambiar este test, no. Lo único que ellos pueden influenciar o que pueden tomar desde su perspectiva es lo que es al oral. La CICELE lo que está proponiendo es crear un test alternativo, al igual como se conoce con el inglés. Eso también, y con una perspectiva obviamente de lo que es español americano. ¿Ya? Eso también influye en lo que son los factores culturales, puesto que la perspectiva del español, a mi consideración, es un poco distinta quizás cómo se utiliza en España o cómo se utiliza en México. Y por último, todo esto en realidad responde a asuntos políticos, o sea, un asunto de empoderamiento y de dominación de la lengua, y al mismo tiempo también a cómo nosotros nos situamos como latinoamericanos frente a una lengua que en realidad no es nuestra lengua de origen, sino que es una lengua que ha sido mezclada con nuestros dialectos nativos, pero sin embargo no es nuestra lengua nativa. Por último, acá están todas las referencias bibliográficas, por si alguien les quiere consultar, yo les puedo dar los datos. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora empieza la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. Sí, Santi. Sí quería más que nada preguntarte tu punto de vista, porque bueno, con esto de la exposición de la lengua y el trato, ¿cierto? Hemos visto nosotros en la historia, desde el latín en adelante, cuando se ha ido romanizando distintos sectores, ha habido variantes dialectales que finalmente han dado en lengua. ¿Tú piensas que si acá en Chile o en América en general se están dando variantes dialectales, porque se están dando en Chile el habla de Chile, de la de Argentina, de la de México, ¿tú piensas que una institución como la RAE o algún otro instituto con intereses políticos o de mantener el poder dentro de América permitiría como un constante cambio en lengua o intentaría imponerse para mantener la lengua de origen que es el español? A ver, si lo pensamos, ¿se escucha bien? Sí. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo se produce el proceso de romanización, y hay distintos aspectos fonéticos, fonológicos, como no sé, por ejemplo, que en el dialecto, en el habla oral se produjeron con el latín, la epétesis, por ejemplo, cosas así de ese estilo. Claro, vemos que en realidad la lengua se fue insertando en el territorio y después fue variando y se fueron creando otros lenguas. Sin embargo, la lengua ya quedó. ¿Ya? ¿Cuál era el interés en ese entonces? Si bien es cierto era político, pero era algo más bien del territorio, o sea, de adueñarse de los territorios de una u otra manera mediante la lengua, una forma de dominación a mi consideración. No obstante, en estos casos, desde mi punto de vista, claro, el interés político va más ligado a lo que es el factor económico, siendo que, por ejemplo, institutos como el Cervantes o el KIEF enseñan su perspectiva e impulsan un desarrollo económico, un desarrollo turístico, cultural, investigativo, académico, que va asociado a sus propios intereses y que va obviamente en favor o a favor de su propio país que le está dando como el respaldo. No obstante, en este caso yo considero que, claro, si bien es cierto la RAE se justifica diciendo que, por ejemplo, todos nos metemos en diccionario en la RAE, ponemos lo de Cantinflas, por ejemplo, que no me acuerdo, Cantinflar, uno pone cantinflar, en la RAE pone de hecho la palabra huevón, y te da una definición y te pone a qué parte pertenece, te pone la variante diatópica. Sin embargo, claro, eso no es suficiente porque, por ejemplo, todo lo que es el poder económico de la toma de las pruebas que se dan para poder validarse como hablante de una segunda lengua están absolutamente monopolizadas. Por eso la CICELE, por ejemplo, lo que intenta hacer es decir, ya, ok, Cervantes siga tomando su test, podemos asociarnos, intercambiar información, no obstante nosotros también queremos tomar uno distinto que evalúe la variante
la variante americana. Te lo digo en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un instituto de investigación de lengua extranjera con China, y las estudiantes de intercambio chinas hablan el español más bien con los acentos y la fonética y la prosodia española. No hablan el español americano y no entienden mucho del dialecto sudamericano, específicamente chileno. Entonces ya hay un problema que se les está produciendo ahí. Llevan 2 meses en Chile y no entienden ni la mitad de lo que dicen los chilenos. Entonces, pero sin embargo están aprobadas por el test de la DFL. Entonces, claro, vemos que en la práctica, prácticamente esto tampoco está funcionando. Y en cuanto a lo que es la globalización y la expansión de las lenguas, tampoco está siendo muy efectivo. Entonces, claro, si en realidad lo vemos, también la lengua es un factor de intercambio económico hoy en día, aunque no nos guste mucho. Y claro, o sea, mi postura ante eso es que probablemente lo que es necesario es hacer las variantes diatópicas para que sí, de alguna u otra manera, haya un proceso de identificación con los territorios y al mismo tiempo se entienda que en realidad nosotros no somos colonia española, a pesar de que tengamos el español ya adquirido como una lengua oficial en todo el continente. Eso. Sí, ayer. Primero, me encantó la presentación. Muchas gracias. Dos preguntas. Bueno, la primera, ¿qué efecto positivo crees tú que pueda tener este tipo de sincretismo lingüístico, si se puede llamar así? Porque aspecto negativo me pareció ver algo, pero algo positivo si tú logras visualizar en esto. Y lo otro, la otra en realidad es una pregunta un poco impertinente porque yo había atrasado y no me quedó muy claro cuál era tu tesis, a pesar de que por el título puedo entender algo, pero para que la presentes un poco. En realidad, precisamente, cómo se produjo esta influencia entre todo el conflicto que se desarrolló al momento en que se funda un instituto en México, buscando como una emancipación tanto académica como informal de la enseñanza del español como una lengua extranjera, y a su vez también en cuanto a la investigación, a la difusión del español como una lengua desde la perspectiva de México. O sea, ellos diciendo en realidad, y de hecho lo dicen los académicos que pertenecen a este instituto, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos mexicano, ¿ya? Eso es como el tema interesante y que en realidad suscitó mucha problemática y diferencia, porque en la península obviamente se alarmaron y dijeron no, en realidad todos hablamos español. Lo que pasa es que en realidad hay variantes. Nosotros respetamos las variantes, pero el idioma es el español, ¿ya? Ahora, los aspectos positivos que yo considero que hay en esto es en realidad, yo de hecho lo veo como un aspecto positivo, en el sentido de que es necesario y es pertinente que se produzca una diferenciación de las variantes diatópicas. O sea, el español que se ejercita acá en Chile no es el mismo que se habla en Colombia. Y se ven cosas muy simples que son de carácter más bien semántico, como por ejemplo cuando uno está en Cuba y dice está esperando la guaguita, uno sabe perfectamente que está esperando la micro. Pero cuando uno viene a Chile y le dice a una señora está esperando la guaguita, te puede pegar un combo porque va a pensar que le estás diciendo gorda. Entonces, esas variantes son más bien diatópicas y tienen un tema semántico bastante importante. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se ve cuando se le enseña a alguien español si va a venir a América, ¿ya? Por eso, de hecho, cuando los alumnos extranjeros llegan a la universidad y piden, por favor, enséñenos las variantes, las palabras que ustedes utilizan en la habla cotidiana, porque todos ellos vienen con una formación bastante estándar, que es la misma que nosotros también adquirimos al momento de aprender una u otra lengua. Y que, claro, se ve en un tema fonético, por ejemplo, muy sutil quizás cuando aprendemos el inglés americano o el inglés británico, pero no obstante es una variante que sí se enseña a nosotros como hablantes de segunda lengua. Pero por ejemplo cuando viene desde fuera un gringo, un chino, un alemán y le han enseñado español, no tiene esa diferencia. Entonces tiene el problema de cómo tener un acercamiento más natural a esta lengua y claro, por lo mismo yo considero que es necesario que se produzca una variante, que se reconozcan las variantes, porque sí existen. Por lo menos yo considero que sí existen. Eso es lo que está como en disputa hoy en día también. Gracias. La última pregunta. Ahí. ¿Tú? Ah, espera. No sé, Ricardo. Gracias. De hecho, eso es lo que explicaba con las estudiantes chinas, y que también yo lo hablé con Sonia Toledo, Gloria Toledo y Macarena Céspedes, que ya las conocemos nosotras, que son parte de todo lo que es el Instituto de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la Universidad Católica. Y que claro, a mí también me explicaron esta problemática y que por lo mismo la CICELE lo que intenta hacer es como considerar la variante
latinoamericana. No obstante, yo creo que un poquito difícil también en el sentido de considerar, por ejemplo, que hay ya modismos chilenos, modismos argentinos que son totalmente distintos con los mexicanos y los de Guatemala. Entonces, claro, es un poco omniabarcador, pero no obstante se puede buscar una estandarización que esté inclinada hacia este español latinoamericano. Y claro, es una problemática que se da si uno empieza a revisar las pruebas del Instituto Cervantes, se da cuenta que este problema existe. Ya bueno, la última para cerrar, para que no te quedes con la gana. Son dos cositas. Sí. La primera es que lo que esta compañera recién me hace recordar un programa de computador que lo saca la Unión Europea, que es un programa donde se condensan todas estas pruebas para mensajes de lengua extranjera, lo que decíamos el dialang, que aparecen todos, en francés, italiano, alemán, español. Y en realidad pasa eso, uno hace la prueba de español que está hecha y está ahí en digital y no saca lo que C2, es la C2 que Sí, es la el más avanzado. alternativo. El alternativo bien enseñado. Y en realidad es como general. Así que si lo quieren probar, para que lo busquen. La otra cosa es que me agarro de una cosa que dijiste al final. ¿Cuánta factibilidad crees tú que hay en buscar enseñar un español americano? O sea, suponiendo que el español, existe algo así como el español americano, que existen ciertos sistemas de isoglosas comunes al español americano, y que en el fondo hablamos todos más o menos la misma lengua. Que en el fondo es la base, no es exactamente lo mismo que ocurre con la RAE, suponiendo que el español incluso en España tiene cierta variabilidad, y que las bases del español americano también derivan de una variante del español más o menos marcada del español de España, que no sé si es tal cual. ¿Qué opinión te merece a ti la idea, por ejemplo, de consolidar un español americano y de plantear una diferencia tan tajante entre una academia americana y una academia española? Que en realidad yo creo que puede pasar, por ejemplo, como lo que sucede con lo que es la academia más bien inglesa y lo que es la academia norteamericana. O sea, que si bien es cierto, hablan una misma lengua, poseen variantes. En este caso, por ejemplo, nosotros ya vemos que en el tema fonético, en las fricativas, tenemos totalmente una diferencia con la península. O sea, ya partimos por el aspecto fonético. Ya, en cuanto a lo que es más bien léxico y semántico, se tiene que intentar, yo creo personalmente, enseñar algo que sea mucho más estándar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, también hay un error cuando se toma la prueba del Cervantes, lo que decía Denise, o sea, hay un tema de que se incluyen muchas palabras que son parte de la oralidad española, pero no tienen nada que ver con la oralidad latinoamericana en general. Y eso ya sería complicado por el mismo ejemplo que di de la guagüita en Cuba o la guagüita en Chile. Entonces, no obstante, yo creo que se tiene que buscar un punto más bien neutro, pero que también se vaya intentando como orientar a los alumnos en cuanto a lo que es la variante que ellos van a tener que enfrentar como hablando de una segunda lengua al llegar a un territorio de habla nativa española, sea Chile, Argentina, Perú, Bolivia, por dar un ejemplo. Entonces, claro, en la práctica yo creo que lo más necesario sería buscar un punto neutro, pero también que ese punto neutro se aplique al momento de tomar las pruebas. Y también eso es lo que estoy intentando hacer la CICELE, algo que sea mucho más neutro. Bien. Un aplauso por favor a Sandy. Ahora el café. Ahora vamos de nuevo coffee break. Pero va a ser muy cortito, va a ser como porque recién había un problema con el café.